a partir de acá. Por eso también les insisto con esto de identificar las palabras importantes, entender bien los conceptos centrales que van apareciendo en los textos, tratar de, pueden jerarquizar algunos conceptos, o sea, ordenarlos mentalmente o en una hoja. Eso sirve mucho a la hora del examen, porque justamente estos exámenes que van a hacer ustedes son exámenes de desarrollo. Entonces, al tener en claro cuáles son los conceptos, es importante para que no se sientan como, bueno, ¿de dónde empiezo? ¿Qué tengo que fijarme? Porque lo que van a tener van a ser conceptos que van a tener que relacionarlos con algún tejido en específico o algo de ese estilo. Hola, buenas tardes, profe. Le quiero hacer una consulta. Sí, decime. Pues estoy volviendo recién del COVID, vio que yo le comenté a usted, le había mandado un mensaje. Bueno, yo lo que estoy haciendo es, como yo me quedé justo en respiratorio, yo me retraso en un montón de cosas. Como es esto lo que yo en mi forma de estudio estoy en tema de que, bueno, estoy leyendo desde el domingo, estoy leyendo desde células para comprender de dónde parte todo. Está bien. Y como es esto, una consulta. En el parcial van a hacer, usted va a preguntar qué es un sistema circulatorio o cómo va a ser directamente el parcial. Va a ser, o sea, como vienen siendo los trabajos prácticos. ¿Van a ser parecidas a los trabajos? Claro, exactamente. No les van a preguntar conceptos puntuales, van a tener que aplicarlos a alguna situación en específico. Por eso tienen que tenerlos bastante en claro, no va a ser algo que pueden ir o sea, van a tener la bibliografía de consulta, pero van a tener que tener los conceptos clave, digamos, súper claros a la hora de enfrentarse a cierta problemática que va a surgir. Igualmente, van a estar acompañados, pero sí tienen que hacerse, sí o sí, por ejemplo, entender, bueno, el sistema circulatorio, ¿qué es lo que sí o sí tienen que entender claramente? Bueno, corazón, arterias, venas, cómo es el recorrido de la sangre, circuito menor y mayor. Eso lo tienen que tener en claro. Sí. No les van a preguntar qué es el circuito menor, les va a decir, bueno, ¿cómo llega el oxígeno a la célula que está en la punta del pie? Digamos, no te va a decir, circuito menor y circuito mayor. Te va a decir, bueno, ¿cómo es que llegó ese oxígeno ahí? Y vos tenés que saber cómo es que se obtiene ese oxígeno a través de, bueno, el intercambio gaseoso y la hematosis que se da en los pulmones, cómo llega, o sea, ese oxígeno del pulmón a la sangre y de esa sangre a sufrir ese recorrido a través del cuerpo hasta el dedo del pie. O sea, ahí es un montón de conceptos. Por eso, lo que les decía, por ejemplo, de cada sistema, por ejemplo, ¿qué cuestiones son claves en sistema respiratorio? Bueno, los tipos de respiración, digamos, o sea, cómo nosotros entendemos la respiración. Por ejemplo, hay una clasificación ahí que, bueno, hace referencia al sistema respiratorio, pero apuntando a la ventilación. Bueno, la ventilación, ¿qué es la ventilación? Bueno, ese intercambio de aire que se da por una diferencia de presión. ¿Quién la produce? Bueno, el diafragma, a veces los músculos abdominales, los intercostales. Bueno, entender, por ejemplo, difusión. Eso es importantísimo, porque
si entendés difusión, vas a entender por qué se realiza la hematosis. Esas cuestiones las que tienen que tener súper en claro, porque no les va a decir, bueno, ¿qué es la hematosis? Les va a decir, bueno, ¿qué proceso se da para que se realice el intercambio gaseoso? Y si no entienden qué es la difusión, bueno, entonces siempre apunten a entender esos conceptos, para después utilizarlos y tenerlos, bueno, ordenados. Vayan viendo la jerarquía en que va apareciendo en los textos también, por ejemplo. En el sistema respiratorio plantea, bueno, qué es la ventilación, la hematosis, que va a ser ese intercambio gaseoso que se da en el alvéolo pulmonar, y después habla de la respiración celular, que se da en sí en la célula. No abunda mucho de información en eso, pero tiene esa clasificación. ¿Qué? Bien, entonces... Profe, en mi sí, caso, a mí me sirve mucho hacer notaciones marginales. bueno, eso también. Una de las cosas que más les va a ahorrar tiempo es eso, por ejemplo. Y aparte, ténganse paciencia, o sea, lean una vez y después lo vuelven a leer. O sea, porque no les va a quedar con una lectura, nunca. Por más que sean unos genios. Tienen que leerlo varias veces. Primero una lectura rápida de, bueno, a ver en dónde estoy parado. Y después, en la segunda lectura, lo que pueden hacer es esto de identificar los conceptos, decir, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir en este párrafo? Y hacer notas marginales. Eso les va a ahorrar un montón de tiempo porque a veces no tenemos grandes periodos de tiempo para hacer un resumen o un esquema después, pero sí, lo importante es eso, tratar de decir, bueno, a ver, ¿qué me deja En el esto? caso de las personas que tenemos memoria fotográfica, usar mucho color. Sí. Bueno, vieron Mucho. que perdón que te interrumpí, vieron que yo les mandé en el grupo el subrayado eficiente, ¿no? Que usar los colores a favor, porque también van a relacionar mucho con respecto a eso. Bueno, no subrayar con cualquier color, cualquier cosa, sino que utilizarlos para que sea un método de fijado más rápido, ¿no? Pues les va a jugar mucho el tiempo en contra a la hora de estudiar, sobre todo ahora que están arrancando, eso es importante para que no se frustren, digamos, para que no se queden enganchados en fijar grandes volúmenes, sino lo importante es tener en claro ciertos conceptos. Bien, a ver. ¿Qué querías decir, Canela? ¿Algo más que te interrumpí? Perdóname. No, profe, perdón, yo que estaba con mi hijo. Ah, está bien. No, que la primera lectura tiene que ser general, la segunda armás las notaciones marginales, buscas de cada párrafo la palabra principal y en las notaciones marginales lo tratás de explicar con tus palabras, como te salga. Porque de esa forma vas a saber de qué se trata cada párrafo y leyéndolo te va quedando. Sí. Después ir agregando las palabras que son más de la materia. Sí. Pero primero tratando de explicarlo como vos lo entendés. Y después de ahí le vas agregando de a poco las palabras. Sí. Es una técnica re vieja porque soy vieja, pero me sirve. No, pero eso es porque a veces antes se enseñaban métodos de estudio. Ahora como que se perdió un poco eso. Se utiliza mucho la memoria mecánica, ¿no? El memorizar. Los que vienen de secundario vienen con ese tipo de memoria porque es lo que se acuerdan, digamos, es lo que nunca les enseñaron, salvo algún profesor que les haya enseñado puntualmente a técnicas de estudio, es eso el recurso más obvio, porque aparte es poco volumen de texto normalmente el que les dan en secundario, y es como te piden la definición.
Cosa que a mí me parece un horror, pero es El lo tema que... es que si te olvidaste una palabra, sonaste, porque Sí, no podés seguir con el resto. claro, porque no entendés lo que estás escribiendo. Sí, Ese es el sí. tema. Y, Pasó en lo que era salud, bueno, salud pública, hicieron el parcial a libro abierto. ujú. Primero, si no leías, era imposible que pudieras armar el parcial. No, sí. Segundo, no valía de nada, o sea, podías poner los conceptos, que era lo que menos valía, pero tenías que el concepto relacionarlo a lo que te estaban dando en ese momento. Sí. Entonces, si no tenías por ahí algo anotado mínimamente, era medio complicado. Mm. Sí, tal cual. Bueno, ¿el resto cómo va? Claro. Yo también vengo de secundaria vieja y también tengo esa metodología de estudio que me enseñaron los profesores en la secundaria, que era mucho de eso, de tomar, hacer un resumen también con mis palabras, y después ir introduciendo un poco más el lenguaje técnico. Pero el lenguaje, o sea, el método de aprendizaje también, tengo el mismo de la secundaria. Bueno, yo terminé la secundaria en el 2002, así que ya hace un tiempo. Es bueno también, a veces es bueno. Bien, a ver, ¿tienen alguna pregunta puntual respecto a lo que están trabajando? Creo que ahí un compañero dijo si podía volver a explicar el tráfico vesicular. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se acuerdan de tráfico vesicular ustedes? ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿Se acuerdan algo? ¿Se acuerdan Intercambio de Forma de sustancias. transportar. ¿Cómo? El intercambio de sustancias. Uy, perdón. habla. Había un intercambio, sí, a ver. ¿qué más? Endocitosis, Ujú. a través de la endocitosis, ¿no? Claro, ahí eso era con el virus, ¿no? Que entraba el virus y Claro, y se aplicaba, pasa a o los sea, ribosomas, se liberaba claro, pasaba. el material genético. Pero normalmente nosotros no realizamos endocitosis para iniciar el tráfico vesicular, sino que arranca desde el interior, a través de esto que estaban diciendo que era la producción de proteínas en los ribosomas. ¿Se acuerdan dónde estaban esos ribosomas? En el citoplasma. Algunos en el citoplasma y otros, En el retículo endoplasmático. exactamente. Tenemos ribosomas libres y tenemos ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. Si quieren, yo después les dejo un videíto en el grupo que hace como un análisis de cómo es que se producen las proteínas. Porque capaz que eso no lo tienen tan en claro. Está bueno que lo sepan, cómo es la producción de proteínas por el ribosoma. Entonces, arrancan de ahí, o sea, ¿y de dónde salen esos aminoácidos que forman las proteínas? ¿Cómo, profe, me puede repetir? ¿De dónde salen esos aminoácidos que van a pasar a formar la proteína? A ver, pues capaz que hay alguna pregunta así. No así tal cual, pero para que piensen. ¿Para qué comemos nosotros? Para obtener energía. Energía y qué más. Y nutrientes, Nutrientes. ¿Qué nutrientes necesitamos? aminoácidos. Sí. Monosacáridos. Monosacáridos y el monómero de las proteínas son los aminoácidos. O sea,
¿Qué incorporamos en los alimentos? Incorporamos los polímeros, que eran, por ejemplo, el almidón, una proteína, un lípido, bueno, de gran tamaño. Bueno, los lípidos no forman polímeros, pero tenemos lípidos, todas esas cosas son las que nosotros incorporamos. Lo que nosotros buscamos es reducirlo con la digestión a la menor parte posible, al monómero. Entonces, esa proteína que nosotros incorporamos con los alimentos, ¿cómo va a llegar a la célula? ¿Como proteína o como aminoácido? ¿Qué piensan? Como aminoácido, como monómero. Claro, como un monómero, como un aminoácido. Entonces, lo que va a hacer es ingresar a la célula y a partir de ese ese monómero, ese aminoácido, la célula va a rearmar las proteínas propias, porque no tenemos las mismas proteínas que un pollo, una vaca, un pescado, sino que nosotros somos seres humanos y fabricamos proteínas diferentes. Por ejemplo, no tenemos la misma regulación que un pescado. Necesitamos otro tipo de enzimas, otro tipo de proteínas estructurales. Entonces, utilizamos esa materia prima, ese aminoácido, para fabricar nuestras propias proteínas. Bueno, esas proteínas, ¿qué pasa una vez que son creadas en el retículo endoplasmático rugoso? ¿Quedan así? Pasaban al aparato de Golgi. Sí, pueden pasar o al retículo endoplasmático liso o ir al aparato de Golgi. ¿Y qué pasaba en el aparato de Golgi? ¿Se quedaba igual? No me acuerdo si se dividía o se ensamblaba. A ver. ¿Puede ser que se sinteticen las proteínas, esas proteínas? ¿Dónde ay, se me trabó el cerebro. ¿Dónde se sintetizaban esas proteínas? En el ribosoma se sintetizan. Exactamente, o sea, donde se arma es en el ribosoma, que puede ser ribosoma libre o el ribosoma asociado a retículo endoplasmático rugoso. En el aparato de Golgi lo que pasaba era que podían ser transformado esa proteína, reacomodada, o podía ser, pues se le podía añadir algún glúcido, por ejemplo. Lo que se le hace es una modificación en el aparato de Golgi. Y además, ¿para qué servía el aparato de Golgi, aparte de modificar esa proteína? Profe, ¿qué dijo? ¿Para qué sirve aparte para alterar esa proteína o hacerla más específica contra algo? Ese aparato de Golgi. Piensen, no se pongan nerviosos con el silencio, pues. ¿Se dividían, profe, de un lado a otro o algo así? A ver, ¿qué piensan el resto? ¿Qué pasaba con el virus ese que se quedaba dentro de la célula? No, se dividía. Se dividía. Pero las proteínas tienen la capacidad de dividirse por sí mismas. No. ¿Qué pasaba?
Y ¿Cambian antes de ser liberadas? ¿Cómo? ¿Cambian antes de ser Exactamente, cambian en el liberadas aparato o de de Golgi salir? antes de ser liberados. ¿Y qué hace? ¿Cómo son liberados? ¿A través de qué? Esas proteínas. Exocitosis. Exactamente. ¿Y quién le da esa cubierta para realizar la exocitosis? ¿Una vesícula? Exactamente, esa vesícula. ¿Quién la forma? Aparato. De El Golgi. aparato de Golgi. Piénsenlo como una fábrica. Piensen que el retículo endoplasmático va a ser como la ensambladora, ¿no? Va a ensamblar los aminoácidos. ¿Y quién le va a dar el toque final y lo va a meter en cajas? El aparato de Golgi, digamos. Ese va a ser el que le va a dar los últimos retoques para que esa proteína sea funcional y va a producir la cubierta que va a dar lugar a que pueda realizarse la exocitosis. Si no, no podría darse la exocitosis. Y cuando ¿O? se libera es lo que se llama el tráfico vesicular. El tráfico vesicular es cuando se forma Desde que esta ingresa vesícula, hasta que porque sale, ¿no? la vesícula puede ir de un lugar al otro dentro de la célula, no hace falta que se realice la exocitosis. Pero hay un traspaso de la proteína del retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, en donde se realiza la modificación y se produce la vesícula, en donde puede ir a algún otro tipo de lugar dentro de la célula o al exterior. Bueno, ahora yo les voy a buscar un video para que les sea más esquemático. No sé si estuvieron buscando. Yo, profe, agarré hoy lo de biología, así que yo recién. Y estuve todo el día con el sistema circulatorio, así que. Sí. ¿Y tienen alguna pregunta sobre ese tema? Yo le había mandado mensaje preguntando que se me mezclaban las venas que salía con sangre carboxigenada, pero después lo seguí leyendo y lo entendí. Así que Sí, por mi porque, parte no. claro, porque había una confusión ahí de que toda la vida nos dicen que las venas llevan sangre carboxigenada y las arterias sangre oxigenada. Pero no es así. En realidad, pueden haber arterias que llevan sangre carboxigenada y venas que llevan sangre oxigenada. Lo importante para que ustedes sepan diferenciar una vena de una arteria es que las arterias tienen una mayor presión porque salen del corazón. En la zona central. Y las venas entran al corazón. Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dividido el corazón en lado izquierdo y el lado derecho? El lado derecho era, nada más había sangre carboxigenada. Y ahí entra y salen cosas. Entonces va a entrar por las venas sangre carboxigenada y va a salir por la arteria pulmonar sangre carboxigenada también.
Eso sería el derecho, porque a mí eso también me Sí. confunde. Yo igual lo miro como mirando a alguien de frente. Exactamente. eh, Eso es importante, porque a veces sí, bueno, pero ¿por qué derecho si yo estoy viendo que está al revés? ¿Viste? Es porque tenés que pensarlo como que hay alguien adelante. Sí, Ujú. decime. No, Pero no, sí te era eso. confundo. Sí, eso. Yo la tenía, bueno, si yo miro a alguien de frente, yo sé que del lado derecho Ujú. viene la sangre carboxigenada y Sí. del lado izquierdo es la sangre oxigenada, pero yo porque lo estoy viendo de frente, ¿no? Claro. Sí, siempre que miren una imagen en un libro es como si tuvieras a alguien de frente. Porque uno lo mira así, está como... es por convención eso, y a veces no es tan claro. No está dicho en el libro que por convención se toma a las imágenes, se ponen a las imágenes de esa forma. Claro, es como un espejo, sí. Cuando vayan a ver todo el sistema circulatorio y todo eso, es como si estuviera en espejo, igual que el pulmón. Por ejemplo, el lado izquierdo va a ser un poquito más chico que el lado derecho, porque va a tener todo el lugar que ocupa el corazón más el callado aórtico. Entonces, o sea, como la caja torácica es acotada, digamos, tiene que haber un lugar extra para el corazón, entonces el lado izquierdo del pulmón es más pequeño. O sea, tiene una porción menos, un lóbulo menos. Como el riñón con el hígado. Claro. Sí, un poquito. Pero, sí. ¿Profe? Sí, No, explique, perdón. decime. No, con respecto a la actividad, yo Sí. ya la hice en un borrador, pero tenía algunas dudas. Sí, decime. Por ejemplo, en la actividad 2, yo expliqué todos los pasos, digamos, que pasa por la arteria, después por la vena, que intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono, pero no sé si había que poner todo, lujo y detalle, qué sé yo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, No todo era eso. obligatorio. No sé si... No era obligatorio, pero a mí me parece que a esta altura, que no es un examen, no está mal que lo tengan a mano. Porque yo lo hice así. Sí, le sirve pero para entenderlo, porque decir, bueno, ¿y esto qué es? Pasa por el lado derecho, bueno, pero está bueno nombrarlo a veces para entender, por ejemplo. Entonces, sí, habla, perdón. No, está bien, decime. Entonces no estaría mal que explique No. todos los pasos, digamos. Está bien, yo creo que Bueno. si tenés el tiempo, no está mal que lo hagas. Para así Ya lo hice en un borrador. Le quería preguntar para ya poder pasarlo. No, está porque bien. No sabía. Como en el, ¿cómo se llama? Referencia, ¿no? ¿Cómo se llama lo que ponen? Ay, no me acuerdo ahora. La rúbrica. Eso, la rúbrica. Rúbrica. Sí. Eso, la rúbrica. Gracias, compa. Te nombra, por eso, te nombra todo. Por eso lo puse. Claro. Y sí, es lo ideal, digamos. Aparte de ser la primera aproximación que tienen con esto, para mí está bien que lo nombren. Y una vez que lo entendés cómo es que funciona, no te lo olvidas más. O sea, entendés que, bueno, porque al principio a mí cuando me lo explicaron por primera vez no entendía nada lo del corazón. Pero después cuando lo dividí en lado izquierdo, lado derecho, dije, no se cruzan nunca la sangre. Yo me quedé como asombrada. Pues, o sea, tenía como una confusión mental que no sabía de cómo era que, en dónde estaba la sangre carboxigenada, dónde estaba la sangre oxigenada. Tienen que eso tenerlo en claro. No se mezclan nunca, por lo menos en humanos. Después en Profe, ranas la sí. sangre deja de ser carbonizada por el sistema respiratorio, ¿no? Que lo pasa como oxígeno. En realidad, no es que se carboniza, descarboniza, sino que se hace una transferencia de ese dióxido de carbono
de la sangre al aire que está en los pulmones. Ese es el proceso de hematosis, o sea, no es que aparece mágicamente el oxígeno, sino que se libera el dióxido de carbono que estaba en esa sangre carboxigenada a el aire del pulmón e ingresa el oxígeno que está en el aire a la sangre. De ahí aparece el oxígeno. De esa forma nosotros nos liberamos del dióxido de carbono y obtenemos el oxígeno. Eso es lo que nosotros denominamos como hematosis. Eso es importante que lo tengan bien en claro, el proceso de hematosis. Y también el proceso de difusión. No sé si lo estuvieron mirando. Eso también, si quieren yo... Difusión era inhalación, ¿no? Y No. exhalación. Eso, Por difusión. ese es el proceso del ciclo respiratorio. De ventilación. De ventilación. La ¿Eso difusión... era el oxígeno que se difusión repartía era- en partes iguales? El movimiento. Claro, era el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono, ¿se acuerdan? De un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Claro, lo que veníamos haciendo con las cajitas. Claro. Eso es la difusión en sí. Tengan cuidado de no confundirlo con la ventilación en sí, porque la ventilación se da por diferencia de presión, no por diferencia de concentración. Por ejemplo, el aire que ingresa a los pulmones ingresa porque hay un descenso de la presión, porque baja el diafragma, entonces se produce como un vacío. Eso produce una menor presión en el interior del pulmón, y eso hace que el aire que está circundando pueda ingresar al pulmón. Eso es el momento, la ventilación. Y otra cosa es la difusión, que va de un lugar donde hay mayor concentración a uno de menor concentración. Son mecanismos que parecen parecidos, pero no son exactamente iguales. Profe, Sí, ¿cómo está? Buenas noches. buenas. ¿Cómo andas? La difusión era cuando pasan los gases entre el alveolo y la sangre. ¿entendí yo? Exactamente, sí. Pero, por ¿está ejemplo, bien? sí, está bien. Pero, fíjate que, ¿dónde